Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 MHz, en la banda internacional de los 40 metros. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, búscanos rápidamente en la otra. El Salvador vivió una etapa de su historia que nunca había experimentado, una guerra civil prolongada y sangrienta que dejó como resultado miles de muertes y el estancamiento del desarrollo económico, la destrucción de una buena parte de su infraestructura y la migración de miles de salvadoreños que abandonaron el país. Para 1970, la brecha entre ricos y pobres era abismal. Solo el 10% de la población disfrutaba del 80% de los recursos del país, situación que llevó a la creación de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí, un movimiento que tenía antecedentes del FPL, Partido Comunista Salvadoreño, creado en 1930. Ya en 1971, un grupo de estudiantes universitarios, conocido como el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, comienza a secuestrar y asesinar empresarios, entre ellos Ernesto Regada Dueñas. En la Guerra Civil Salvadoreña, el enfrentamiento armado se llevó a cabo entre las fuerzas guerrilleras del FMLN y la Fuerza Armada del Salvador, FAES. El objetivo del FMLN era tomar el poder a través de la vía armada, sacar a los militares del control del gobierno e intentar una sociedad con cortes socialistas, mientras las FAES tenía como objetivo conservar el estado de cosas existentes, es decir, mantener el control del gobierno para proteger intereses de los grupos económicos más poderosos de la nación, que por años habían beneficiado económicamente a partir del control del aparato gubernamental. Para las elecciones de febrero de 1972, la oposición conformó la coalición denominada Unión Nacional Opositora, UNO, que presentó como candidato presidencial al exalcalde de El Salvador, José Napoleón Duarte. Luego de los comicios, el Consejo Central de Elecciones declaró ganador al candidato oficial, Coronel Arturo Armando Molina. La UNO realizó denuncias reiteradas sobre el fraude electoral de grandes proporciones. Estudios realizados posteriormente demostraron la forma fraudulenta en que el Consejo Central de Elecciones suspendió el conteo y declaró unánimemente al coronel Molina como ganador sobre la UNO. En 1972, en protesta por el fraude, un grupo de jóvenes militares trató fallidamente de dar un golpe de Estado. El fracaso de la oposición electoral contribuyó a acelerar el proceso de radicalización social y a engrosar las filas de las recientes fundadas organizaciones guerrilleras. En 1975 se constituyeron las Fuerzas Armadas de la Resistencia Nacional, FARN, como decisión del ERP, y en 1976 surge el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Esos grupos armados mantuvieron una relación de cooperación con las organizaciones obreras, campesinas y estudiantiles. Para financiarse, las nacientes guerrillas recurrieron a los secuestros de empresarios y funcionarios públicos como los de Roberto Poma y Mauricio Borgonovo. El gobierno de Molina y el de su sucesor Romero trataron de contener el crecimiento de los movimientos de izquierda con la represión ejecutada por los grupos de seguridad y el grupo paramilitar Orden. Hubo asesinatos selectivos de maestros, dirigentes campesinos y sindicales, estudiantes universitarios y represión de manifestaciones públicas como la disolución de una marcha estudiantil el 30 de julio de 1975 y la llamada matanza de las gradas de Catedral el 8 de mayo de 1979.
La Guerra Civil de El Salvador ha sido considerada como uno de los conflictos derivados de la confrontación ideológica, política y militar entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, conocida como la Guerra Fría. Los dos bandos en pugna en el conflicto salvadoreño estaban influenciados por la contienda global. El gobierno de El Salvador había mantenido una firme alianza con los Estados Unidos desde mediados del siglo XX. Oficiales del ejército gubernamental, las FAES, recibieron adiestramiento en centros militares estadounidenses como la Escuela de las Américas, aún en la época anterior al conflicto bélico salvadoreño, obteniendo el apoyo de los gobiernos de Jimmy Carter, Ronald Reagan y George H.W. Bush. Por otra parte, los movimientos de izquierda que conformaron el FMLN, en especial el Partido Comunista Salvadoreño, mantenían relaciones de cooperación con la URSS, los países del bloque socialista de Europa del Este, Cuba y Nicaragua. A 1980 aparece el partido Arena. En la década de los 80 se acusó a miembros del partido de participar en la organización y financiamiento de los escuadrones de muerte, que produjeron masacres y crímenes contra la población civil. ¡Hay presa! ¡Hay presa! ¡Hay presa! ¡La casa se metió! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No te vas, perra puta! ¡Salgan, salgan! ¡Rápido! A medida que el conflicto avanzaba, la guerrilla obtuvo apoyo indirecto y directo también de Cuba y el pleno respaldo del régimen sandinista de Nicaragua. El Ejército Popular Sandinista, EPS, de Nicaragua, apoyó al FMLN enviándole armas de origen soviético, tales como los fusiles de asalto AK-47 y ametralladoras ligeras RPK, al igual que bazucas antitanque. El gobierno, por su parte, movilizó al ejército y a la policía a fin de combatir a la insurgencia. Con el apoyo del gobierno norteamericano se estableció los batallones de infantería de reacción inmediata, BIRI. Entre esas unidades de élite, el denominado batallón Atlacat habría de ganarse fama de violento y cruel por sus acciones en contra de la población civil. El gobierno de los Estados Unidos envió al ejército salvadoreño, la Fuerza Armada de El Salvador, fusiles de asalto M16, que fue el más usado por las FAES. El Salvador es uno de los países que ha tenido más cambios en el mundo después del conflicto armado. La presencia de la ONU es de gran importancia debido a que fue de esta forma que menguó la ilegalidad y la corrupción en este país. El Salvador perdió más de 75.000 habitantes durante la guerra y en la actualidad todavía hay miles de lugares en reconstrucción, no solo de infraestructura, sino también social y psicológicamente. En 1990, las dos partes aceptaron que la ONU oficiara de mediador en el conflicto y se iniciaron conversaciones a fin de encontrar una solución a la guerra. Tras intensas negociaciones, la ONU diseñó un plan a cumplirse por etapas, según el cual los rebeldes debían destruir sus armas e indicar la localización de todos sus arsenales y municiones. Asimismo, debían desmovilizarse y permitir el paso de las autoridades y la policía. El gobierno debía por su parte desmovilizar al ejército, la policía y desarticular a los escuadrones de la muerte. Para finales de 1991, la ONU certificó que ambos bandos habían cumplido con sus compromisos y los convocó a la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, el 16 de enero de 1992, en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México, en México. Desde el punto de vista político, el país se democratizó. Desde el final de la Guerra Civil hasta ahora, todas las elecciones realizadas en El Salvador han sido cuidadosamente monitoreadas por la ONU y otros organismos internacionales, a fin de asegurar la transparencia de los comicios. Las nuevas instituciones creadas como producto de los acuerdos de paz, Procuraduría de los Derechos Humanos, Policía Nacional Civil de El Salvador, garantizan el buen funcionamiento del sistema político y procuran preservar a todos los sectores de la sociedad. No obstante todo ello, la guerra ha dejado una gran polarización y resentimiento en la sociedad salvadoreña.
Esto es apenas un breve recuento de las consecuencias de la guerra y de las implicaciones que la misma tiene, porque sin duda la humanidad se extingue a sí misma y pierde su valor durante tanto caos. Y oye radio, venceremos desde el centro de la montaña, transmitiendo sus mensajes del poder de un pueblo en armas. A las 6 de la mañana se escucha su transmisión. En la radio venceremos, es la voz de nuestra revolución. Una potente emisora